Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Creo que el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, es el libro donde se condensa, creo, el capítulo donde se condensa la mayor cantidad de milagros. 5 milagros en total son narrados en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Se los voy a mencionar y enseguida vemos algunos detalles acerca de ellos. Lo primero, Dios suministró dinero para una pobre viuda que estaba ya en una situación de calamidad. Y Dios viene y le provee a esa viuda un milagro para que a través de un aceite ella pudiera salir de esa calamidad. El segundo milagro es que a una pareja conformada por una mujer joven y un anciano que tenían éxito, porque dice que eran una pareja con cierta comodidad, con cierta posición económica, pero que tenían algo, y era que eran estériles, no habían podido dar a luz hijos. Y a través de la intervención del profeta viene y trae sanidad a esa pareja, y ellos entonces reciben el milagro de una vida, la vida de su hijo. Eso está ahí en el versículo 17. Luego encontramos el tercer milagro, que es que ese niño, siendo ya un adolescente, está en el campo trabajando con su padre y sufre un fuerte dolor de cabeza, y el padre lo envía con sus criados a la casa, y dice que muere el niño en los brazos de su madre. Y ahí entonces también interviene el profeta y trae de regreso a la vida a este niño que había muerto. Ese es el tercer milagro que vemos allí en ese capítulo 4. El cuarto milagro tiene que ver con una temporada de hambre, en donde uno de los siervos del profeta, uno de los servidores del profeta, sale al campo a recoger calabazas. Y el hombre como que se inspiró y le salió el espíritu de chef, ¿no es cierto? Y entonces vio unas hierbas y le parecieron que eran atractivas, ¿sí? Y dijo, esto sería como un buen acompañamiento para estas calabazas que voy a hacer. Y el hombre estaba inspirado y tomó las hierbas e hizo una olla de potaje. Y resulta que las hierbas eran venenosas. Y entonces alguien probó de primeras ese alimento. Si yo hubiera vivido en el tiempo de eso, hubiera sido yo el enfermo. Alguien probó de primeras. Y dice que se sintió inmediatamente tan mal que gritó, hay muerte en esa olla. Y entonces me imagino que todos con el plato en la mano. Recuerde que estaba en un tiempo de sequía, de hambre. Y algunos dirían, no, pues muero lleno. Estaban mirando el plato y estaban viendo igual a la persona que estaba allí con el síntoma de haber comido este alimento. Pero el profeta llega y dice, tráigame un poco de harina, y dice que la esparce sobre la olla y le dice a todo el mundo, ahora sí coman. Y dice que comieron y ya no había daño en la olla, en los alimentos quedaron limpios. Y el último milagro de ese pasaje tiene que ver con inclusive unas primicias. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Tiene que ver con un hombre que llega y el producto de la cosecha. Y es interesante el momento en donde este hombre da las primicias, porque el contexto es que había hambre en la tierra. Y más sin embargo este hombre toma de la primicia de su cosecha un poco de harina y hace unos panes, y con una expectativa de gozo se lo lleva ¿a quién? Al profeta.
Y el profeta llega y recibe los panes, o no sé si los simplemente vio a la persona que venía con él. Y el profeta lo que le dice es: gracias, repártelo entre esas 100 personas. Y él se queda mirando y dijo: pues me pareció mucho para ti, pero muy poco para 100 personas. Y el profeta llega y dice: no te preocupes, comerán, saciarán y sobrará. Y eso ocurrió allí. Y es interesante este pasaje, porque muchas veces nos quedamos con la parte espectacular del pasaje. ¿Qué es la parte espectacular? El aceite no se escaseaba. La parte espectacular, la pareja, si me van a entender, de la mujer joven con el hombre anciano, concibieron y ahora tienen un lindo ¿qué? Niño. La parte espectacular del pasaje es: el niño muerto recibe ¿qué? La vida. La parte espectacular del pasaje nos dice a nosotros entonces que el alimento contaminado fue ¿qué? Limpiado, y la gente pudo ¿qué? Comer de él en tiempo de hambre. O el pasaje nos dice que una ofrenda de primicias, de una harina y de unos panes, para un profeta alcanzó para alimentar ¿a quién? A 100. Pero yo he estado mirando este pasaje y veo que en este pasaje nos habla acerca del amor de Dios. Y yo quiero que miremos cómo Dios nos ama a través de estos milagros. ¿Y por qué quiero que veamos estos milagros a la luz del amor de Dios? Porque resulta que el profeta Elías, escúcheme bien, el profeta Eliseo ya no están, pero Dios sigue amando a su pueblo. No sé si me entiende hacia dónde quiero dirigir tu esperanza, hacia dónde quiero dirigir en esta noche tu esperanza. Es porque quizás esos hombres, ese hombre que fue el instrumento de Dios para esos milagros, no está aquí. Pero el Dios que respondió a las necesidades de esas personas con amor sigue estando en medio de nosotros. Así que hay esperanza para tu escasez, para tu enfermedad, para lo que está contaminado, para lo que hoy parece poco. Hay esperanza de parte del Señor. No sé si puede alabar el nombre del Señor en esta noche. Amén. Así que en esta noche déjeme hablarle de 5 maneras en las que Dios nos ama. La primera: Dios nos ama al sustentarnos. Dígale eso al que está a su lado. Dios nos ama al sustentarnos. La condición de esta mujer era una condición crónica. Era viuda. Su esposo había sido siervo de Dios, pero quizás no había aplicado principios de buena mayordomía en su economía casera. Y al morir le había dejado a esta mujer en una condición de calamidad. Aparte de una viudez, le había dejado con deudas y 2 hijos. Y yo quiero que entienda el contexto del pasaje, y es que cuando se dice que los acreedores venían por sus hijos, el cobro que se hacían de esas deudas era un cobro progresivo. Quiere decir que el monto que debía la mujer quizás era mucho, y que ciertos bienes que autorizaba la ley a ser tomados por pago no habían sido ¿qué? Suficiente. Y lo último que quedaba era sus 2 ¿qué? Hijos. Y los 2 hijos deberían servir a quien era el que ese hombre le adeudaba. Y la única esperanza de esos 2 hijos era ser libres en el año del jubileo. Y en ese año las deudas eran perdonadas y ellos podían regresar a casa. Así que considero que por la angustia de esta mujer, el jubileo estaba demasiado ¿qué? Lejos.
Y ella lo que veía era que iba a perder a sus hijos y que ahora iba a quedar en una situación de mayor calamidad. Y yo quiero que tú entiendas algo. Dios utiliza un elemento, como lo decía el pastor, físico, un poco de aceite. Dice que una vasija de aceite. Y el término vasija que se utiliza ahí en hebreo está más asociado con una ampolleta. O sea, no era un aceite que se utilizaba para cocinar. Era un poco de aceite que se cargaba para medicina, para aliviar una quemadura o para tratar alguna insolación, algo así. Y ella tenía ese poco. Por eso para ella eso no era nada, porque ella dijo: nada tengo en qué, en casa. Y es interesante que Dios demuestra su amor hacia esta mujer, sustentándola en medio de la escasez. Y eso nos dice, escúcheme bien, que aunque el profeta no está acá, Dios nos sigue amando. Y que entonces usted y yo podemos ser sustentados porque el amor de Dios sigue en pie para nosotros. El segundo milagro que está allí es otra manera en la que Dios nos ama. Y me parece tan interesante. Es por lo siguiente: esta pareja habían hecho y acondicionado un lugar para que el profeta, cuando pasara, se quedara. ¿Recuerda eso? Usted lo puede leer el pasaje en casa o está ya familiarizado con él. Y dice que ellos habían hecho un pequeño cuarto, habían colocado una cama, habían colocado una silla y habían colocado un candelabro para que cuando el profeta pasara, entonces él se quedara. Y el profeta se sintió atraído por un lugar en donde se esmeraron para que él se quedara. Por eso les dije al principio lo importante de la excelencia en la casa de Dios. Porque la excelencia es la manera también de atraer la presencia ¿de quién? De Dios. Como presbítero tengo que visitar muchas iglesias y algunos dicen: no, es que yo sé que Dios le gusta las cosas humildes, y hay una cosa entre humildad y descuido. Hay una línea muy delgada ahí que a veces nosotros confundimos. Y aquí esta mujer había hecho algo por atraer y atrapar la presencia del profeta en su casa, y eso les costó. Y el profeta quería retribuir ese esmero que había mostrado esa pareja con él. Y entonces le pregunta a su criado: ¿qué necesita esta gente? Dile que puedo ofrecerle dos cosas. Puedo ofrecerles poder y puedo ofrecerles protección. Dos cosas que siempre estará bien recibir. ¿Y cómo le ofrece él poder y protección? Le dice: dile que si quiero, hablo con el rey. Tengo influencias con el rey y puedo hacer que ese rey transfiera algo de esa influencia sobre ustedes. Ese es el poder que le ofreció el profeta. Pero también le ofrece protección y le dice: no, si no necesitas poder, soy amigo del general del ejército. Y puedo garantizar para ustedes seguridad para su hacienda, para que no tengan temor. Y resulta que la mujer le dice: no necesitamos eso. Y entonces el profeta está allí diciendo: bueno, sí, en realidad esta gente está bien. Pero viene el criado y le dice: hey, amo, ¿sabes una cosa? El Señor es como anciano ya y no han podido ¿qué? Tener hijos. Y entonces él les manda a llamar el profeta y están ahí y él le dice: así dice el Señor, de aquí a un año cargarás un niño en tus brazos. Y ella le dice: no se burle de mí, Señor. Ella sabía: hey, tengo otras cosas y nos hemos esmerado por ellas y las hemos alcanzado, pero hay algo que me es imposible alcanzar.
Hay algo que no he podido acceder. Y ha sido tan difícil que ya he claudicado y he dicho, realmente eso no es para mí. Pero ¿sabe qué milagro yo veo ahí? No solo un milagro de sanidad. Yo veo un Dios que nos ama. ¿Sabe de qué manera? Conociéndonos. Él sabe de qué tienes necesidad. No sé si está conmigo acá en esta noche. Él sabe cuál es tu verdadera necesidad. Él sabe de verdad qué es lo que tú dirías, qué es lo que tú hoy dices. Pues sí, yo quiero eso, pero es tan difícil para mí. Es tan imposible que yo alcance eso, que en realidad, aunque lo quiera o aunque lo necesite, ya no creo que eso sea para mí. Pero qué bueno saber que Dios nos conoce y que conoce nuestros más íntimos pensamientos. Y aunque tú hayas claudicado y dejado eso a un lado y creído que ya no es para ti, déjame decirte, Dios conoce tu necesidad y va a hacer provisión para ella en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: Señor, tú me conoces? ¿Qué tal si ahí lo haces audible? Dile: Señor, tú me conoces. Recuerdo el caso de Pedro, cuando el Señor le decía: Pedro, ¿me amas? Y él quería convencer al Señor de su amor. Y el Señor le preguntó una segunda vez, y Pedro quiso tener más argumentos para asegurarle a Jesús su amor. Y a la tercera vez Pedro dijo: Señor, tú todo lo sabes. Y yo quiero en esta noche que tú descanses en el Dios que te conoce. Y yo no sé si esto es relativamente importante para ti, pero lo es para mí. Porque qué bueno saber que puedo descansar en un Dios que conoce mis necesidades. Un Dios que sabe en mi interior lo que yo anhelo. Un Dios que sabe en mi interior aquellas cosas que yo quiero, que yo persigo. Y aunque a veces lo hago, otras veces desisto de ello porque creo que no es para mí, porque a veces creo que eso definitivamente es para otras personas. Pero Dios me dice en esta noche: no desmayes, yo te conozco y a su tiempo vendrá lo que yo he prometido en el nombre del Señor. Así que podemos en esta noche descansar en el Dios que nos conoce. Luego la mujer ve crecer a su hijo, lo ve convertirse en un adolescente. Y en el versículo 32 dice que ese adolescente muere en las manos ¿de quién? De su madre. Y ella, angustiada, usted puede leer el pasaje, va y busca al profeta. Y el esposo le dice a ella: mira, el hombre no está cerca. Disfrutamos por ese tiempo al niño. Pero ella no quería conformarse con eso. Porque yo quiero que usted entienda algo: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aquí está una mujer diciendo: no, yo no puedo creer que ese haya sido lo que Dios quería hacer conmigo. Dame una alegría temporal. Yo creo que el Dios que me ama y el Dios que me conoce, Él sabe lo importante que es este hijo para mí. Y ella va y busca al profeta. Y el profeta se queda asombrado porque él no ignoraba lo que había ocurrido. Y entonces él manda al criado, ¿sí? Pero es interesante, y lee el pasaje en casa y dice que ella se queda al lado ¿de qué? Del profeta.
Ella no se va con el criado y el criado se va con el báculo, quizás el palo con el cual se apoyaba el profeta, y llega donde está y quizás lo coloca sobre el niño, pero el niño no reacciona. Y regresa y le dice nada, el niño no reacciona. Y él va y entra al aposento. Pero en el camino hay un diálogo entre la mujer y el profeta. Y el diálogo es el siguiente, léalo conmigo, que sí quiero leerlo de manera literal. Léalo conmigo, por favor. Versículo 28. Y ella le dijo: ¿pedí yo un hijo a mi señor? Ella estaba en un profundo ¿qué? Dolor. Y estaba reclamándole al profeta. Y estaba diciéndole: ¿por qué me das una alegría temporal para luego sumergirme en este dolor? Estaba yo mejor sin un hijo. Yo no te pedí un hijo. Y mire lo que sigue diciendo esta mujer: ¿no dije que no te burlaras de mí? Y yo creo que esta mujer que recibe el milagro de su hijo nos enseña algo muy poderoso del amor de Dios. ¿Y sabe qué es? Que Dios nos oye aún en medio del dolor. Dios nos oye. Y Dios no se distancia cuando nosotros estamos buscando una razón para algo que consideramos que no tiene una explicación. ¿Cómo explicar poner el empeño a una empresa para luego fracasar? ¿Cómo explicar poner el empeño a una carrera para no ejercerla? ¿Cómo, escúcheme bien, ponerle empeño a una relación? ¿O cómo ponerle empeño a un matrimonio para atravesar crisis? A veces esas circunstancias parecen que no fueran lógicas. Pero lo interesante de esto es que en medio del dolor esta mujer nunca perdió la expectativa de que Dios la podía escuchar, y que ese Dios representado en el profeta entendería que a veces en medio del dolor no sabemos por qué ocurren ciertas cosas, pero seguimos confiando que Dios tiene el poder de cambiarlas en el nombre del Señor. Él tiene el poder de cambiarla. Así que yo quiero bendecirte en esta noche diciéndote: Dios te oye aún en medio de tu dolor. Dios te oye cuando estás allí buscando una explicación. Te oye cuando no entiendes lo que pasa a tu alrededor. Te oye cuando estás buscando quien te dé una razón, quien te haga entender el porqué de esa circunstancia. Yo te invito en esta noche a descansar en un Dios que no se distancia, que no se esconde, que no se aleja, sino al Dios que nos oye aún en medio del dolor. Ese es nuestro Dios. Así que en esta noche tú puedes decirle: Señor, gracias porque tú me oyes. Yo no sé cuántos pueden decirlo esto al Señor. Yo no sé si tú puedes allí decirlo a Él y decirle: Señor, tú me oyes. Tú oyes, Señor, esa incertidumbre que yo te expreso hoy. Hermano, estamos viviendo un lenguaje y yo estaba escribiendo algo en estos días acerca de eso, que estamos viviendo un contexto donde nos sentimos más cómodos negando realidades y viviendo en ideales. Pero déjeme decirles, si hay algo que nos habla la Biblia, es que Dios es un Dios que opera en medio de realidades. Porque Él no se asombra ante un vientre estéril. Él no se amedrenta ante un ejército grande. Él no siente temor hacia un gigante, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y Él sabe que nosotros somos débiles, que a veces tenemos temor,
pero está dispuesto a oírnos en medio de ese temor. El cuarto milagro, que cuando el alimento es purificado, nos habla de algo bien importante, y es que Dios nos protege. Dígale al que está a su lado: Dios nos protege. Demuestra su amor protegiéndonos. Mire lo que dice la palabra allí. Dice que Eliseo volvió a Gilgal, versículo 38, cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo cual dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió al campo a recoger hierbas, y halló una como parra de montes, y de ella llenó la faida y de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Y después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla y no la podemos comer. Y entonces dijo: traer la harina, y esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Es interesante que al menos en este pasaje Dios protege a esas personas de tres cosas. Primero, las protege del hambre, porque en tiempo, escúcheme bien, de hambre, ellos pudieron poner una olla con alimento. Y eso es un milagro de parte del Señor. Y yo quiero que usted entienda que este año ha sido un año difícil a nivel financiero. Pero también puedo decir que en esos años difíciles a nivel financiero es donde más vemos el cuidado y la protección de Dios en nuestra vida, porque no ha faltado alimento en nuestra mesa. Porque hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto cómo Dios se ha valido de diferentes medios para hacer llegar su bendición a nuestra vida. Y aunque estuviéramos acostumbrados a recibirla de determinada manera, pues Dios se ha valido de otras formas creativas para mostrarnos que Él nos protege aún en medio de la crisis, en el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero no solo los protege del hambre, los protege de la muerte. Porque dice que el alimento, escúcheme bien, estaba contaminado. Y quizás algunos comenzaron a sentir el síntoma de haber probado ese alimento, pero Dios los protege de esa situación. Pero hay algo que me llama la atención de este pasaje, y es que los protege del desperdicio. Ese alimento podría haberse rechazado y decir: bueno, se veía rico, ¿no es cierto? Se veía bueno, pero nos toca botarlo. Y es interesante esto, y yo quiero que usted entienda esto. Cuando algo está contaminado, lo mejor que a veces podemos, la mejor opción es tirarlo. Pero Dios demuestra su protección, que en lugar de tirarlo contaminado, Él lo limpia para que tú puedas disfrutar de Él. Y yo quiero soltar una palabra profética sobre ti en el nombre del Señor. Es que Dios está limpiando tu familia, esa familia que está contaminada del pecado, ese hijo que no quiere saber de Dios y que tú dices: es mejor dejarlo ya a un lado, es mejor no insistir, es mejor no seguir. Pues Dios te dice: no lo hagas a un lado. No hay lugar en el reino de Dios para el desperdicio. Dios puede limpiar lo que está contaminado para que tú lo puedas disfrutar en el nombre del Señor. Si usted lo cree así, dele un grito de júbilo y dígale: mi casa será limpiada en el nombre del Señor. Es más fácil quitar lo que está contaminado, es más fácil desecharlo.
Es más fácil colocar a un lado y decir, sí, está bien, pero no puedo tocarlo, no puedo tener contacto con él porque está contaminado. Pero Dios en este pasaje nos muestra que Él no está de acuerdo con el desperdicio. ¿Por qué desperdiciar si podemos tener un Dios que puede limpiar lo que ha sido contaminado? ¿Por qué desechar? ¿Por qué tirarlo? ¿Por qué decir ya no hay esperanza? ¿Por qué decir ya es un caso perdido? ¿Por qué desechar si Dios tiene el poder de limpiar? Esta noche yo quiero que tú mires a tu alrededor y lo mires con ojos de esperanza. Dios puede limpiar lo que está contaminado. Voy a volverlo a decir, Dios puede limpiar lo que está contaminado. Mira lo que está a tu lado con ojos de esperanza. No lo mires con ojos de rechazo, no los mires con ojos de temor. Mira lo que te rodea con ojos de esperanza. Dios puede limpiar lo que está contaminado en el nombre del Señor. ¿Qué tal si levantas un clamor por algo que tú creas perdido? ¿Qué tal si tú levantas un clamor por algo que dices, no, ya esto es un asunto que no tiene esperanza? ¿Sabes? Ese alimento podría haber sido desechado, esa olla podía haber sido quitada. Es más, yo quiero decirte algo, Dios podía haber dado provisión para que tomasen otras calabazas y pudieran hacer un alimento nuevo, pero Dios dijo, ¿sabes una cosa? Yo no quiero que desechen eso. Yo quiero que tú creas que puedo limpiar lo que está contaminado. Yo quiero que tú creas que yo puedo rescatar lo que estaba ya perdido. Yo quiero que tú creas que yo puedo recuperar y traer lo que se creía sin esperanza. Ese es tu Dios que te habla en esta noche. Ese es tu Dios. Colócalo allí con tus manos levantadas delante del Señor.